Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este vídeo de mi canal de YouTube. Este canal que está dedicado única y exclusivamente a difundir de una forma sencilla, de una forma práctica y dinámica, lo que nosotros consideramos que es la acupuntura y sobre todo la acupuntura científica, que se sustenta con la acupuntura tradicional, por supuesto, pero que intenta explicar, más allá de describir los fenómenos que la medicina tradicional lleva miles de años describiendo, ¿no? Y me gustaría un poquito explicarles el porqué de la necesidad, ¿no?, de la medicina basada en la evidencia, sobre todo en la acupuntura, porque hoy en día, como estamos viendo, es más que necesario tener siempre una evaluación positiva de nuestros tratamientos y sobre todo de la calidad de qué es de lo que nosotros estamos haciendo. Porque si esto no sucede, pues podemos hacer prácticas que pues bueno, estén de alguna forma erradas, ¿no? Y esto solamente lo podemos saber si sometemos nuestra práctica clínica a lo que sería un ensayo aleatorio, ¿no? Es decir, evaluar realmente si lo que estamos haciendo es mejor que otra técnica o incluso puede ser dañino. Tendríamos que evaluarlo y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Así que el vídeo de hoy lo voy a dedicar un poquito a explicar el por qué la acupuntura tiene que estar basada en la evidencia, o la medicina moderna se basa en la evidencia, y que nosotros incorporemos esta metodología a la acupuntura es para mejorar la calidad de todo aquello que nosotros hacemos. Porque es muy importante que nuestra práctica clínica esté siempre evaluada y tenga vamos a decir, una validez que supere cualquier otra práctica que no sea solamente el efecto placebo de lo que estemos haciendo. Por lo tanto, les invito a que vean este vídeo y entiendan el motivo por el cual queremos que la acupuntura se base en la evidencia. Con este vídeo, hoy estamos en el Laboratorio de Neurociencias y Psiconeuroendocrinoinmunología aplicada a la acupuntura científica. Aquí es donde nosotros trabajamos, sobre todo en la revisión de papers, en la revisión de todo tipo de artículos, para encontrar mecanismos de acción de la acupuntura a la hora de explicar los mecanismos de modulación inmunoneuroendocrinos que estamos observando que ejercen la acupuntura. Sin duda, un trabajo apasionante que aquí, modestamente, pues vamos desarrollando junto con convenios con diferentes universidades, pues para encontrar explicaciones a lo que la medicina china, pues bueno, lleva miles de años demostrando, pero cuidado, que lleve miles de años demostrando, podría ser que llevemos más de 5.000 años haciendo las mismas cosas mal. Y por eso, hoy les quiero hablar de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia es simplemente un método, una metodología para evaluar la práctica de cualquier medicina que se aplique al cuerpo humano. No solamente hablaríamos de medicina química, la medicina ortodoxa, sino cualquier práctica de medicina se tiene que someter a una calidad para que lo que usted hace pues tenga evidentemente una validez y supere unos estándares, es decir, evaluar si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Todo eso hay que verlo. Entonces, primero me gustaría hablarles de George Washington. La verdad que un presidente de Estados Unidos que sobrevivió a una multitud de enfermedades. Si mal no recuerdo, tuvo la tuberculosis, tuvo el sarampión, tuvo una herida abierta. Es decir, estamos hablando de ciertas patologías que en su época eran lamentablemente bastante peligrosas, incluso mortales. Sin embargo, no lo mataron las enfermedades, lo mataron los mejores médicos que habían en su tiempo. Esta historia todos la sabemos, pero quizás deberíamos de entenderla, qué es lo que sucedió, por qué sucedió y a dónde llevó este desastre, ¿no?, de la medicina que todos practicaban, y era una medicina basada en un conocimiento antiguo, donde evidentemente los mejores médicos con gran reputación aplicaban
al milímetro, con resultados según ellos excelentes. Pero claro, algo no funcionaba bien. La única forma de evaluarlo fue someterlo a una metodología que entonces no existía, que era más que nada compararlo, ¿no? Evaluarlo de forma aleatoria, es decir, ver si realmente lo que estábamos haciendo era bueno o era malo. Bueno, pues quiero contarles la historia, porque resulta que George Washington, en un momento dado, tuvo una amigdalitis y se le complicó con una glositis. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el hombre se ahogaba. El hombre estaba muy mal. Entonces llamaron al médico, al general, que era el médico del general, era el mejor médico que tenían. Y la verdad que este hombre, que su historia y su reputación era excelente, pues trató al presidente, lo trató con la metodología que tenían. En este caso usaron sangrías. Sí, la sangría era uno de los métodos médicos más practicados y con mejores resultados según la medicina. Pero claro, ¿según qué? Porque ellos no la comparaban, ellos no tenían una estadística, de hecho no existía. Simplemente se aplicaba y, bueno, pues era lo que llevaban cientos de años practicando, venía desde Grecia el conocimiento, por lo tanto, lo habían hecho tantos médicos que por qué no iba a estar mal, ¿no? Pues bueno, lo aplicaron. ¿Qué hicieron? Le sacaron medio litro de sangre. ¿Qué sucedió? Pues que evidentemente hubo una pequeña mejoría, pero al cabo de un ratito estuvo otra vez malo, estaba otra vez flojo, estaba otra vez inflamado, otra vez tenía fiebre, el pobre George Washington se encontraba muy mal. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que tenían que volver a hacer, le volvieron a sacar medio litro más de sangre. O sea, al pobre hombre le habían sacado ya 1 litro de sangre en no menos de 2 horas. Claro, evidentemente el estado físico del presidente, ¿no? Pues estaba muy debilitado. Entonces el médico lo único que se le ocurría era llamar a un colega suyo de la universidad, uno de los mejores médicos practicantes de sangría que existía en Estados Unidos, con una reputación increíble. Pues bueno, este buen médico fue también a trabajar con este médico para ver cómo podían ayudar al presidente. El presidente yacía prácticamente en la cama, le habían quitado 1 litro de sangre en no menos de 2 horas, y entonces lo que hicieron fue, evidentemente, sacarle no medio litro más, sino 1 litro de golpe, con lo cual el pobre hombre había perdido 2 litros de sangre. Al día siguiente amaneció muerto. Entonces, ¿qué sucedió? Los médicos entendieron que la sangría no había sido suficiente para rescatar o salvar al presidente George Washington. Lo habían matado. Eso no lo sabían. Pero esa misma época, meses anteriores a la muerte de George Washington, había otro médico en Estados Unidos que estaba viendo que la sangría no era correcta, que parecía que más que ser una técnica sanadora, lo que hacía era debilitar en excesivo a los pacientes, y entonces estos morían, pero no morían por la enfermedad, sino morían por la sangría. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entonces él denunció la práctica de la sangría. Y, evidentemente, el mismo día que George Washington murió, el Estado americano de justicia dio por nula la denuncia de este médico. Por lo tanto, la sangría seguía siendo la práctica médica por excelencia. Hasta que ese mismo médico, el opositor, ¿no?, a la sangría, en plena guerra, hizo algo que nunca se había hecho. ¿Saben qué hizo? Cogió a 100 soldados, ¿vale?, en plena guerra. Entonces habían 100 soldados en tiendas heridos, ¿no?, y dividió los grupos. Bueno, mentira, habían 300 heridos. Entonces, en este hospital, este médico lo que hizo fue separar los pacientes en 3 grupos. Esto nunca se había hecho. Cogió a 100 pacientes y les hizo el tratamiento ortodoxo, la sangría. A otros 100 pacientes les aplicó ungüentos de hierbas y a otros 100 pacientes no les hizo nada. Curiosamente, el grupo que había sido tratado con sangrías, de los 100 murieron 47. De los pacientes que habían sido tratados con fitoterapia, con hierbas, habían muerto simplemente 9. Y de los pacientes que no habían sido tratados con nada, habían muerto 14. Por lo tanto, este médico desarrolló la primera investigación aleatoria, es decir, pudo hacer 3 grupos aleatorios y demostrar de alguna forma que la sangría era una técnica mala, errónea.
Los médicos no se lo podían creer, de hecho hubo mucha resistencia, porque claro, de golpe a repente había una evidencia de lo que tú estabas haciendo estaba mal. Pero claro, ¿cuántos de nosotros practicamos técnicas? Vemos que nuestros pacientes no mejoran, pero es por otra cosa, pero es que no lo hemos evaluado. No hay una medicina basada en la evidencia en la acupuntura. Bueno, sí que la hay ahora, claro, pero estamos hablando del por qué tiene que haberla. Porque claro, ¿qué sucede? Muchos de mis alumnos me dicen, no, pero maestro, si la acupuntura lleva más de 5.000 años practicándose, digo, sí, pero puede ser como las sangrías, que llevemos 5.000 años haciendo las cosas mal. No en toda la acupuntura, entiéndanme, pero sí que tenemos que evaluar si la acupuntura, por ejemplo, mejora el efecto placebo. ¿Por qué? Porque si no mejora el efecto placebo, pues bueno, pues entonces ¿para qué aplicar acupuntura con la metodología tradicional? Simplemente ponemos agujas, tenemos asegurado un 33% de mejoría por el efecto placebo. Todos sabemos que la acupuntura mejora esto, pero tenemos que tener la evidencia científica. Y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Porque yo les voy a decir una cosa a ustedes, ¿vale? Hoy, gracias a la acupuntura científica, gracias a lo que nosotros trabajamos, comprendemos muy bien cómo funciona la acupuntura bajo la teoría de la psiconeuroendocrinoinmunología. De hecho, en nuestro trabajo, en el libro que nosotros trabajamos sobre PINE, sabemos muy bien las relaciones que hay entre el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema nervioso y cómo la acupuntura lo modula. Claro, esto es importantísimo. Nosotros hoy sabemos cómo regular ciertas citoquinas, o por ejemplo, ¿qué puntos de acupuntura son antiinflamatorios por excelencia? ¿Qué puntos de acupuntura modulan la inflamación? ¿Qué puntos de acupuntura pueden modular los ejes endocrinos? La hipófisis, y cómo regular, por ejemplo, el eje HHA, ¿no? El hipotálamo hipófisis adrenal, o el hipotálamo hipófisis prolactínico, por ejemplo, que tiene que ver con la respuesta inmune. Es decir, todo esto es importante, porque yo ahora, por ejemplo, les quiero preguntar una cosa. Si nosotros tenemos una patología como una cistitis, o por ejemplo una patología como una amigdalitis, pues evidentemente la medicina china nos puede decir que esto es un cuadro de viento, calor, humedad, calor, etc. Entonces nosotros, pues bueno, podemos hacer acupuntura pues para aumentar la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, hay puntos como el 14 Dumai que aumentan la fagocitosis. Pues bueno, estaría bien practicar puntos que estimulen la fagocitosis, otros puntos que estimulen la división celular, ¿no? Pues bueno, hay puntos que hacen esto. Pero claro, ¿qué sucederá si, por ejemplo, una persona considera que una inflamación articular, que podría ser una artritis por traumatismo o una artritis séptica, pues evidentemente la respuesta de la acupuntura sería buena, porque el estimular el sistema inmunológico va a tener una buena reacción. ¿Ok? Pero claro, ¿qué sucede, por ejemplo, si el paciente tiene una patología autoinmune? Por ejemplo, una artritis reumatoidea, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, una patología que esté respondiendo a una aberración inmunológica. Claro, si el terapeuta no conoce muy bien la fisiopatogénesis de estas patologías, ¿vale? Y lo que hace es aplicar puntos que mejoran el sistema inmunológico, pues evidentemente lo que va a tener es una respuesta negativa, es decir, va a haber un aumento de la respuesta inmunológica en una patología que lo que queremos es precisamente que la respuesta inmunológica esté de alguna manera calmada para que no haya un ataque directo. Claro, si nosotros no evaluamos nuestra metodología a la medicina basada en la evidencia y aplicamos a todos los pacientes las mismas técnicas, pues vamos a cometer grandes errores. Entonces la medicina china, evidentemente, podría ser una medicina que cometiera errores como las sangrías. Por eso es importante la acupuntura científica, para que las personas que practicamos acupuntura sepamos exactamente cuáles son los mecanismos energéticos y fisiológicos que hay detrás de la punción con la acupuntura. Y justamente en este laboratorio lo que nosotros hacemos es buscamos a través de papers, a través de literatura, a través de investigación, a través de prácticas, ¿no? Con modelos en ratones, con modelos en pacientes no, pero sí en mecanismos orgánicos, vemos, por ejemplo, en muestras de sangre, vemos toda esa metodología que nos puede ayudar a encontrar explicaciones
que podamos tener argumentos de contundencia para los tiempos duros que vienen ahora, ¿no? Porque la medicina china hoy por hoy está cada vez más instaurada, ¿no?, en los sistemas públicos. Entonces tenemos que tener siempre muy claro dónde está nuestra evidencia y dónde nosotros podemos tener esas acciones contrastadas. Por lo tanto, la medicina china basada en la evidencia, o la acupuntura basada en la evidencia, creo que es el pilar fundamental en el cual nos tenemos que formar. Porque últimamente estoy viendo mucho en redes sociales, muchos colegas que practican la acupuntura. No digo, es que claro, este vídeo es a nivel mundial, ¿ok? Entonces este vídeo lo puede estar viendo ahora mismo gente donde en su país la acupuntura es una licenciatura y lo que estoy diciendo ahora sobra, pero en otros países no. En otros países la acupuntura no es una licenciatura. Entonces, ¿qué sucede? Que la está practicando cualquier persona sin un conocimiento previo, sobre todo de fisiología, un conocimiento sobre el sistema inmune, sobre el sistema endocrino, donde nosotros sabemos que la acupuntura actúa como factor epigenético, generando estimulaciones de los ejes endocrinos. Todo eso hay que tener cuidado con ello. Hay que conocer, por ejemplo, cómo se modula los ejes, qué patologías actúa la acupuntura, en cuáles sí, en cuáles no. Y todo esto tiene que venir bajo un estudio teórico, serio y con rigor. Y ahí es donde nosotros estamos luchando. ¿Por qué? Porque si nos vamos a encontrar muchas negligencias que nos van a hacer mucho daño a nosotros, ¿ok? A los que practicamos la acupuntura con seriedad. Yo estoy cansado de ver gente que pide consejos en redes sociales, por Dios. Ustedes imagínense que van a un ginecólogo o que van a un neurólogo y luego su caso lo cuelgan en una página de internet para preguntar, es que tengo este paciente, ¿alguien me puede aconsejar un medicamento para este paciente? ¿O qué puntos de acupuntura? Por Dios, aquí estamos, esto no es un juego, es una profesión. Nosotros no podemos excusarnos en que es que todos hemos comenzado, pero todos hemos comenzado después de haber hecho una formación académica. Un médico no se pone a practicar medicina y a dar medicamentos sin haber terminado su formación médica y sin haber terminado su experiencia clínica en un hospital. Por Dios, un arquitecto no construye un edificio cuando está en segundo de arquitectura. Lo que puede hacer es un modelo de cartón, pero no un edificio. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque a veces veo comentarios en plan de, no sé, es que no saben diferenciar entre una artritis y una artritis reumatoidea, y no es lo mismo, ni tiene nada que ver, ni saben diferenciar entre, no sé, un proceso psicológico de un trauma psicológico. No es lo mismo una persona con depresión, una depresión mayor, no está así porque quiera, hay una modulación, hay una reestructuración neurológica que lleva a ese paciente a esa sintomatología. Tenemos que entender todos esos mecanismos, si no, estamos cometiendo graves errores. Entonces, por favor, vamos a ser coherentes, vamos a estudiar. Los profesores tenemos que ser los primeros que pongamos siempre a nuestro alumno en antecedentes y tienen que acabar la formación para ser prácticos en la técnica que están haciendo, por favor. Así que vamos a entender muy bien qué mecanismos hay detrás de la acupuntura y, sobre todo, una acupuntura basada en el rigor y basada en la metodología científica. Y ojo, cuidado, muchos pueden decir, no, pero es que el método científico también comete errores. Claro que los comete, ¿quién está diciendo que no? El método científico es una forma de evaluar cualquier técnica, no solamente la acupuntura científica, no solamente la acupuntura, porque hay muchos colegas que me dicen que, pero la medicina también comete errores. Claro que los comete, pero los supervisa, tiene una metodología para filtrarlos. Es que la medicina basada en la evidencia es buena. Lo que quiere es, si lo que tú haces es evidente y mejora cualquier otro tratamiento, pues entonces se incorpora, como los limones cuando se iban los pobres marineros al mar y generaban el escorbuto. Es decir, tuvieron que demostrar que el limón era mejor que otra cosa, y eso lo tuvieron que demostrar también con la medicina basada en la evidencia. Es decir, todas estas cosas, un poco de estudio sobre la historia de la ciencia creo que también vendría bien. Así que espero que este vídeo les haya por lo menos motivado a buscar explicaciones, a leer sobre la medicina basada en la evidencia, a entender que nuestra ciencia tiene que estar siempre llena de este conocimiento, porque si esto no sucede, nos van a echar, porque
La metodología científica hoy en día cada vez es más fuerte y tenemos que comprenderla. Y nuestros profesores de acupuntura nos tienen que enseñar el mecanismo por el cual ser escépticos con la propia acupuntura. Muchos de mis alumnos ya me conocen. Cuando empiezo los cursos de acupuntura soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque hay que ser escéptico, pero no con la acupuntura. Sino, yo a mis alumnos les digo que un burro vuela y se lo creen. Pues no, tenemos que explicar por qué un burro vuela. Y a lo mejor resulta que cuando lo explicamos nos damos cuenta que es imposible que un burro vuele porque no hay suficientes alas para levantar un burro. Por lo tanto, a lo mejor la acupuntura no hace tantos milagros, ¿ok? Hay que saber a dónde llegamos, porque me encuentro más fundamentalistas en la medicina china que en la medicina ortodoxa. Y entonces hay que ser sinceros, honestos y trabajar con el amor al prójimo. Nuestros pacientes vienen porque confían con nosotros. Sean sinceros. ¿Les gustaría que les pinchara un acupuntor que ni siquiera sabe definir qué es el chi? Piénsenlo. ¿Les gustaría que les diera tratamiento un médico de segundo o tercero de carrera? Piénsenlo. Si me dicen que sí, entonces me callo. Pero si me dicen que no, no lo hagamos. Nos vemos en el siguiente capítulo.